Hola queridos estudiantes, hoy nos encontramos en la asignatura de matemáticas junto al profesor Edgardo. En esta clase lo que vamos a ver serán las fracciones y también algunos ejercicios de fracción propia, impropia y mixta. Veremos paso a paso sus conceptos y también cómo se resuelven estos ejercicios. Comencemos. ¿Cuál será nuestro objetivo de hoy? En esta clase vamos a resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adiciones y sustracciones de fracciones propias, impropias, números mixtos o decimales hasta la milésima. ¿Qué trabajaremos hoy? Vamos a ver qué es una fracción, luego los tipos de fracción. Vamos a transformar una fracción mixta a una fracción propia. Además también vamos a trabajar con la adición y sustracción de fracción con igual denominador. Y finalmente veremos la adición y sustracción de fracción con diferente denominador. Vamos a entender primeramente qué es una fracción. ¿Qué es una fracción? Una fracción es un número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toman de un todo dividido en partes iguales. Acá tenemos el ejemplo de una fracción. Si se fijan, es muy parecido a una pizza que la hemos partido en 4 partes. El todo viene siendo la pizza completa y el trozo naranjo viene siendo el trozo que yo estoy sacando, o sea, uno de los 4 trozos. Por lo tanto, lo podemos expresar de la siguiente forma: 1 de 4 o un cuarto. En esta parte estamos expresando la fracción. Se representa con una barra oblicua u horizontal que separa la primera cantidad, el numerador, y la segunda, que es el denominador. Si se fijan, en la parte del denominador está el todo. En este caso, ¿cuántas partes tiene esta pizza? Tiene 4. Por lo tanto, el 4 va abajo y es el denominador. Y el numerador vienen siendo solamente las partes pintadas de otro color, o sea, los trozos que yo estoy sacando de la pizza. Pueden representar a las fracciones con varias figuras. Entonces, no solamente podemos representar una fracción con un círculo como en el primer ejemplo. Veamos el primer ejemplo acá. Un tercio lo podemos representar con esta figura. En este caso lo vamos a mostrar con el puntero láser. Acá tenemos un tercio y este lo podemos pintar de acuerdo a lo que nos dice. Dice que son 3 partes, aquí están las 3 y solamente una tiene que ir representada acá. Es un tercio. Tenemos la siguiente figura. ¿Cuántas partes tiene? 8. Por lo tanto tenemos que pintar solamente 5. Seguimos con la siguiente figura, la podemos representar también de esta forma y pintar, en este caso, el numerador. Veamos acá, el numerador y el denominador son iguales, por lo tanto, esto es un entero, así se entiende, y lo tengo que pintar completo. Veamos el siguiente ejemplo, tengo que pintar 2 y finalmente el último que tiene 12 partes, 12 cuadrados pequeños que conforman un todo, y solamente tengo que pintar 7. Esto es una fracción. La fracción la podemos representar de forma gráfica, como en el ejemplo que estoy viendo acá, pero también fracción se representa de esta forma, con el numerador y el denominador. Avancemos. Veamos entonces los tipos de fracciones. Hoy veremos 3 fracciones. Vamos a ver la fracción propia. Primeramente, las fracciones propias son aquellas fracciones en las que el numerador, como les mencionábamos anteriormente, el que está arriba, es menor que el denominador, o sea, el número de arriba es menor que el número de abajo. Por lo tanto, son menores que un entero. Veamos un ejemplo. Tenemos el 1 y el de abajo tiene que ser mayor para que sea una fracción propia. ¿Cumple los requisitos? Efectivamente, el numerador es menor que el denominador. Entonces, esto lo podemos también representar de forma gráfica. Entonces, el denominador nos está indicando que son 2 cuadros. ¿Y cuántos tengo que pintar? Solo uno. Y esto es igual a decir 1,5. Acá tenemos algunos ejemplos de fracción propia. Siguientes ejemplos de fracción propia nos van a demostrar a nosotros que el denominador, en este caso el denominador es mayor que el numerador. Todas estas fracciones que aparecen acá como ejemplo son fracciones propias. Vamos a ver las siguientes. Tenemos la fracción impropia. En la fracción impropia son aquellas fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador, o sea que son al revés de la fracción propia. Por lo tanto, son mayores que un entero. Vamos a ver acá.
El número de arriba, que es el numerador, tiene que ser mayor entonces que el numerador, tal cual como aparece en el ejemplo. El denominador nos indica de cuántos espacios es la figura, como les mencionaba. Tal cual como dijimos anteriormente, el denominador siempre nos va a decir que la figura al representarla va a ser de tantas cantidades. ¿De cuántas tiene que ser la siguiente? De 2. Por lo tanto, tengo que hacer 2. Y para pintarlo, ustedes se preguntarán, no se puede, porque el 5 no me va a alcanzar en 2 espacios pintarlo. Entonces yo tengo que extender la figura, repetirla, hasta que me alcance. Entonces vamos a pintar 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora sí, hemos representado una fracción impropia. Esa es la característica de la fracción impropia y es por eso que decimos que son mayores que un entero, porque el entero viene siendo la figura completa. Entonces, ¿cuántas figuras necesité? 3 figuras para representar esto. Entonces son mayores que un entero. Y esto se puede representar en 2,5 al hacer la división en la fracción. Si yo divido 5 dividido en 2 me va a dar 2,5. Muy bien. Acá tenemos algunos ejemplos en donde el numerador es mayor que el denominador. Muy bien, avancemos entonces a ver otros tipos de fracciones. Tenemos también una fracción entera. La fracción entera son aquellas fracciones en las que el numerador es igual al denominador. Entonces dijimos que las anteriores eran distintas, ya que siempre había una mayor que el otro. En este caso no. En este caso el numerador y el denominador son iguales. Por lo tanto es un entero. Podemos representar entonces en la figura que nos está indicando que tiene 4 espacios, que se pintan los 4 espacios por completo. Por lo tanto, se pintó todo y esto significa que es una figura entera, es una pieza completa. Y esto lo vamos a representar con un 1. Un entero se representa con un 1. Si yo pongo 2 unos o pongo el número 2 como de este tamaño con el número grande, significa que tengo 2 enteros. Veamos algunos ejemplos. Acá hay una fracción entera, esta también, y todas estas son fracciones enteras. Cada entero se puede convertir en fracción. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el entero que les mencioné, que son 2 enteros, o sea, 2 figuras completas. Supongamos que son 2 piezas completas, sin que les hayan sacado un pedazo. Las vamos a representar entonces con el número 2, que es el grande. Este número 2, grande, lo podemos convertir a una fracción. Ustedes se preguntarán, ¿cómo lo convierto a una fracción? Ese 2 lo voy a colocar arriba y el 1 lo voy a agregar abajo. Siempre entonces al número entero, para convertirlo en fracción, solamente debo agregarle un 1 en la parte del denominador y se mantiene el numerador. Muy bien, la fracción mixta es la combinación de un entero y una fracción. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos una fracción mixta. Si se fijan, tiene el número 1, que significa que hay una pieza completa. Si ustedes se imaginan una pieza, y además hay un poco más de una pieza. Tengo una pieza completa y una que está partida en pedazos. Imagínense que la otra es una pieza que se partió en 5 partes y que tiene solamente 4, o sea que alguien le sacó un pedazo a esa pieza. En este caso son mixtas porque tienen un número entero y una fracción, tal cual como aparece en el ejemplo, el entero y la fracción. Tenemos acá algunos ejemplos de fracción mixta. Tenemos el siguiente ejemplo, este también es una fracción mixta, y así ustedes van a ir encontrando distintos ejercicios con fracciones mixtas. Ahora que ya vimos los tipos de fracciones, vamos a ir a transformar una fracción mixta. Vamos a convertir una fracción mixta a una fracción propia. Veamos. Lo primero es ver el denominador. Tenemos entonces que identificar el denominador. ¿Cuál es nuestro denominador? Pues el número 2. ¿Qué tenemos que hacer con él? Esto significa que vamos a trabajar con un medio. Entonces vamos a trabajar con la mitad, un medio. En este caso, el 2 lo voy a mantener abajo. ¿Qué hago con este? Tengo entonces que multiplicarlo por el 2. O sea, 2 por 2 es igual a 4. Luego de que multiplico 2 por 2, tengo entonces que colocar el 4. Luego a ese 4 le sumamos el numerador, que es 1. Y esto nos va a dar entonces 4 más 1, muy fácil, número 5, y si se fijan el 2 lo mantuve. Entonces para resolver o convertir una fracción mixta a una fracción, yo solamente tengo que hacer el siguiente procedimiento.
Identifico entonces primeramente el denominador, luego multiplico el denominador por el número entero, que sería 2 por 2 en este caso, y luego el resultado, que era 4, lo sumo con el 1 y me va a dar 5. Y si se fijan, el 2 que está abajo, que es de color rojo, es el número que nosotros vamos a mantener. Esto significa entonces que nuestro resultado eran 5 medios. Comprobemos con un dibujo. Tenemos acá entonces el ejercicio que acabamos de resolver y lo vamos a comprobar. Según esto, entonces, en la primera figura tendríamos 2 enteros y un medio. Y esto debiese ser igual entonces a la representación de nuestro resultado. Y nuestro resultado dice que son las siguientes figuras. Vamos a pintar entonces. Dice que son 2, 4 y más 1 me darían 5. Entonces, si se fijan, la cantidad es la misma, por lo tanto el resultado es correcto. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cómo yo puedo convertir esta fracción mixta a una fracción propia? Lo que tengo que hacer acá es solamente multiplicar entonces 5 por 5, y ese 5 por 5 me va a dar 25 y luego le sumo el 4. En este caso van a ser 29. El número 5, que es el denominador, se mantiene, por lo tanto ya he convertido una fracción mixta a una fracción propia. Muy bien, sigamos. Ahora que ya hemos visto cómo convertir una fracción mixta, podemos pasar a los ejercicios de adición y sustracción de fracción con igual denominador. Veamos los siguientes ejemplos. Si yo tengo acá las siguientes fracciones y las tengo que sumar, si se fijan, el denominador, o sea el número 5, es el mismo. ¿Qué significa esto? Que lo voy a mantener. Y lo único que tengo que hacer entonces es sumar el 6 más el 4. Esto me va a dar 10 quintos. En este caso ya hemos resuelto cómo sumar una fracción con igual denominador. Se aplica la misma lógica cuando tengo que restar. Entonces mantenemos el denominador y se resta 6 menos 4 y esto nos va a dar 2 y luego mantenemos también el denominador. Así de fácil. Si se fijan, la suma y resta de fracciones con igual denominador son unas de las más fáciles. Sigamos entonces. Vamos a ver la adición y sustracción de fracción con diferentes denominadores. Estas son un poco más complejas, pero tampoco son difíciles si las ensayamos. Tenemos el siguiente ejemplo. Acá tenemos una fracción. Si se fijan, esta fracción primeramente parte con un número mixto. Eso significa que tiene un entero, y este entero viene siendo el número 3. ¿Qué tengo que hacer primero? Lo primero que debemos hacer es convertir este número entero en una fracción. Vamos entonces. Lo que puedo hacer entonces, como yo les enseñé, es multiplicar el 2, que es el denominador, lo multiplico por el 3. Entonces, al realizar este ejercicio de 2 por 3, me da 6, le sumo el numerador, que es el 1. Y esto me va a dar 7, y el 2 se mantiene, recuerden eso. Ahora puedo empezar con mi ejercicio. Entonces tengo la siguiente fracción que la tengo que sumar. Si se fijan, los denominadores son diferentes, por lo tanto el ejercicio aquí cambia. Tengo que hacer lo siguiente. Ahora debemos calcular con el mínimo común denominador, o sea, encontrar el mínimo común denominador entre los números que están abajo, o sea, el 2 y el 4. Vamos a ver cómo se hace esto. Debes conocer al menos algunos números primos. Tenemos los ejemplos acá de los números primos. Está el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Estos números nos van a servir siempre, así que es muy importante que si no se los aprenden, que por último los anoten en su cuaderno. Tenemos la siguiente tabla y tenemos que encontrar el mínimo común denominador entre el 2 y el 4. Vamos a bajar entonces el número 2 y el número 4. Los vamos a ubicar en el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos que identificar entonces el número primo que nos sirva para dividir estos factores, o sea, estos denominadores. Vamos a ver entonces. El número 2 es el número que me sirve a mí para colocarlo entonces al lado y empezar con la división. Vamos a empezar de a poco. Tenemos que empezar del 2 y vamos a dividir. 2 dividido en 2 nos va a dar 1. Colocamos el resultado ahí y después 2 dividido en 4 nos da 4. Ahora seguimos. Ya que lo usamos, debemos colocar el 2 abajo para continuar. El 2 en el 1 ya está. 2 dividido en 1 no podemos llegar hasta los decimales, así que hasta ahí llegamos. Y ya sabemos que entre 2 y 4 el mínimo común denominador es 4. Y ahora seguimos con el siguiente paso. Esto es muy importante que se lo aprendan.
Lo que tenemos que hacer ahora es dividir. Vamos entonces a utilizar acá nuestro puntero láser para que ustedes se puedan dar cuenta. O sea, el 4 que está acá lo vamos a dividir por el 2. 4 dividido en 2 nos va a dar 2, y ese 2 lo tenemos que multiplicar por el numerador que está arriba. Entonces 2 por 7 nos va a dar 14. Estos son los pasos. Este 14, que es lo que hago yo, lo dejo ahí arriba. Entonces empezamos con el 4, que es el mínimo común denominador, y lo tenemos que hacer lo mismo. Entonces vamos a hacer 4 dividido en 4, tal cual como lo hicimos delante, que dijimos 4 dividido en 2, ahora es 4 dividido en 4, y esto nos va a dar 1. Entonces ese 1 lo tenemos ahora que multiplicar por el numerador de arriba, de la fila que estamos usando. Entonces, ¿cuál es el numerador de arriba? Es el 6, entonces vamos a multiplicar. 1 por 6 es igual a 6, por lo tanto ese 6 lo tenemos que dejar arriba. Y ahora lo que nos toca es sumar 14 más 6, esto nos va a dar 20, y luego mantenemos entonces el denominador, que es el número y el valor de abajo. Muy bien, con esto, niños, ya hemos terminado con esta parte y espero que logren aprender y practicar las fracciones, ya que es algo muy importante. Nos vemos en la próxima entrega y que les vaya excelente.